Hola, buenos días muchachos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Tiempo de no saber de ustedes. Este día vamos a hablar sobre la palabra de Dios. Mi esposa y yo, nosotros pertenecemos al Ministerio de Niños de la Iglesia Cristiana Evangélica Poder de Dios. Y les saluda Big Dennis, como muchos de ustedes me conocen, y mi hermosa esposa Leida. Hola, buenos días. El día de ahora vamos a estar hablando de alguien muy, pero muy importante, de alguien que el Señor pudo usar mucho y muy grandemente. Y vamos a hablar del profeta Daniel. Y quiero que ustedes en sus casitas me puedan acompañar en su Biblia al libro de Daniel, que está en el Antiguo Testamento. Si ustedes saben, la Biblia está dividida en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento, y el libro de Daniel es parte del Antiguo Testamento. El libro de Daniel tiene 12 capítulos. El día de ahora vamos a estudiar el capítulo número 6. El capítulo número 6, el capítulo es la letra grande, el número grande, perdón. Y vamos a estudiar todo el capítulo. Todo el capítulo. En sus casitas tengan su Biblia preparada para que puedan leer, para que puedan seguirnos a través de la palabra de Dios y puedan entender lo que nosotros les estamos diciendo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio el día de hoy. Vamos a tratar de quiero poner esta palabra y quiero que la apliquemos a nuestras vidas. Eso es lo que puso el Señor el día de ahora, que muchas de las partes que vamos a leer, de las partes que vamos a tocar de este día, vamos a ponerlas y aplicarlas a nuestras vidas. Vamos a empezar entonces. ¿Ya están listos? ¿Ya tienen su Biblia en Daniel capítulo 6? Si ya están listos, démosle. Daniel capítulo 6 empieza muy bien. Dice que Daniel era parte de un círculo de gobernadores, de 3 gobernadores. Dicen que el rey tenía a ellos 3, pero dice que dividió su reino en 120 sátrapas, que significan providencias. Y esas 120 providencias tenían sátrapas, que eran gobernadores que las gobernaban, pero eran 3 principales, Daniel y 2 más. Daniel era parte de los 3 que dominaban a los 120. Él estaba abajo del rey, pero estaba arriba de todos los 120 y de los otros 2. ¿Y por qué sé que estaba arriba de ellos? Porque lo dice aquí en la Biblia. Dice en el versículo 2, y son partes que sí las voy a leer directamente de lo que dice la Biblia, ¿ok? Dice: sobre ellos 6 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos satrapas diesen cuenta, para que el rey no fuesen perjudicados. Pero Daniel mismo era superior a estos satrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y ustedes saben cuál es el espíritu superior que Daniel tenía. Ese espíritu, el espíritu de Dios. El espíritu que Dios nos ha entregado a nosotros, el espíritu de Jesucristo. El espíritu que cuando hemos creído en Él nos entrega por su favor. No porque lo merezcamos, no porque se lo pidamos, Él nos los da por amor, nos los da con amor. Ese mismo espíritu, ese es el espíritu que Daniel tenía. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas tú donde tú estás, yo donde yo estoy, el favor que nos da Dios? Por eso yo muchas veces me he preguntado, wow, ¿por qué en lugares donde tú llegas, en lugares donde yo llego, la gente nos trata diferente? Porque dice aquí que tenemos un espíritu que mucha gente de ellos no tienen, y ese es el espíritu de Dios, es la gracia de Dios. Y en esos gobernadores, un poquito más adelante habla donde ellos me imagino que tenían celos de Daniel porque empezaron a hablar mal de él, empezaron a hacer un complot, empezaron a empezar a ver cómo atacaban a Daniel. Y dice que entre ellos, dice cuando empezaron a hablar qué podían buscar de Daniel, dice que no encontraron nada con que podían atacar a Daniel. Dice que Daniel era un hombre firme, un hombre derecho, un hombre que era digno de la presencia de Dios, ¿verdad? Correcto. Correcto ante los ojos de Dios. Y dice que como no le encontraron nada, empezaron a ver cómo podían dañar a Daniel. Dice que la forma que hicieron para dañar a Daniel, dice que quisieron hacer una ley, ¿verdad? Para que nadie en 30 días
pudiera adorar a ningún dios, a ningún hombre que no fuera el rey, ¿verdad? Si tú puedes orar en este momento libremente, ¿te imaginas que alguien diga, no puedes orar? Solo puedes darle gracias al presidente que está ahorita, pues Trump, ¿verdad? Y en ese momento el rey era el rey Darío. ¿Te imaginas? Y cuando ellos dijeron, ok, hay que hacer esto, porque nosotros sabemos que a Daniel le gusta orarle a Dios, a su Dios, ¿verdad? Y dijeron, ok, vamos a hacer esta ley y se la vamos a traer ante el rey. Y cuando se la trajeron ante el rey estuvo de acuerdo y la firmó. Y dice que fue una ley que hicieron, una ley que era de Media y de Persia, que nadie la podía abrogar, que eso significa que nadie la podía quitar. Durante esos 30 días, todas las personas tenían que hacer lo que decía esa ley. Nadie la podía quitar. Ellos hicieron esa ley. Y cuando Daniel escuchó que esa ley había pasado, dice que en su casa se postró ante Dios 3 veces al día. Dice que estaba viendo su ventana hacia Jerusalén. Y dice que las personas malas, esas personas que hicieron todo ese complot, todo esos mastermind que tenían ahí, que hicieron todo eso malo en contra de Daniel, dice que lo estaban vigilando y lo miraron. Y cuando lo miraron, me imagino que ellos se han de haber alegrado y han de haber dicho, wow, ya tenemos a Daniel en nuestras manos, vamos a hacer lo que tenemos que hacer en contra de él. Y dice que se fueron ante el rey y oigan cómo le preguntaron al rey. No le dijeron, Daniel está haciendo esto. Ellos querían enojar al rey y le dijeron, rey, que tú no hiciste una ley para que no pudieran adorar a otro Dios que no fueras tú. ¿Te imaginas con qué malicia, con qué maldad venían ellos y le dijeron eso a Daniel, al rey Darío? Y el rey Darío dijo, sí fue la ley. Y entonces vinieron ellos y dijeron, pues Daniel está orándole a su Dios y no te hizo caso ni a ti ni a la ley que pusiste. Esa ley que no puede ser quitada, esa ley que no puede quitarla a nadie. Él la ignoró, no te hizo caso. Y cuando escuchó eso el rey, dice que el rey se puso mal porque el rey quería a Daniel. Acuérdense que Daniel tenía favor ante los ojos del rey. El rey lo había puesto sobre esos 3 gobernadores. Dios le había dado el favor ante los ojos del rey. ¿Te imaginas? Dice la palabra que el rey peleó, no argumentó en contra de esas personas para poder librar a Daniel hasta el atardecer. ¿Se imaginas? Pasó todo un día el rey tratando de hacer excusas para que no pusieran a Daniel en el juicio que ellos habían dicho. Y ese juicio que ellos habían dicho, si alguien no cumplía la ley, era que le iban a tirar a un foso de los leones. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas esa ley? Si tú no la hacías, te iban a tirar a un foso donde habían leones hambrientos. Y Daniel no la cumplió. Y por eso el rey quiso salvar a Daniel. Y pasó todo un día argumentando para que Daniel no fuese al foso de los leones. Pero como él tenía que cumplir la propia ley, que todos habían estado de acuerdo en hacerlo, pues vino y mandó a traer a Daniel. Y dice que lo puso en ese foso de los leones. Pero hay una parte aquí que cuando lo estaba poniendo en los fosos de los leones, el propio rey le dijo a Daniel, y le dijo, el rey le dijo a Daniel, eso está en el versículo 16, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre, Daniel. ¿Te imaginas? Él sabía del Dios que Daniel servía. Y Él no se lo dijo aquí sarcásticamente. Él se lo dijo honestamente, que el Dios, Daniel, que tú le sirves, te libre. ¿Te imaginas cuántas veces nosotros le hemos dicho oraciones para otros hermanos que han tenido dificultad, que han tenido enfermedad, que han tenido un problema? Tus oraciones, o cuando tú le dices a tus hermanos que Dios te libre de lo que está pasando, sí cuentan, niños. Cuando tú le dices, amigo, que Dios te pueda ayudar, sí cuenta, porque verdaderamente Dios ayuda. ¿Y cómo podemos saber que Dios ayuda? Porque ahorita vamos a ver por qué.
Pero dice que esa noche el rey se fue a su casa y no podía dormir de lo preocupado que estaba por Daniel, porque no sabía lo que podía pasar. Y Daniel, pues él entró, él era confiado que Dios estaba ahí con él. Él entró a la fosa de los leones y dice que, imagínense, a la puerta le pusieron una piedra para que no pudiera ir correr y salir huyendo. Imagínense qué maldad, para que no pudiera salir huyendo. Le pusieron una piedra para que no pudiera escapar. Pero dice que el rey se levantó muy temprano y fue a ver qué estaba pasando con Daniel. Y cuando llegó, tocó y le dijo tristemente, él con su voz triste porque no sabía qué había pasado, le dijo, esto lo vamos a leer también de la palabra. Y dice, Daniel, dijo el rey, ¿estás ahí? Y Daniel respondió, oh rey, vive para siempre. ¿Se imaginan la respuesta alegre que dio Daniel? Oh rey, él vive para siempre. Y dice, Dios mandó sus ángeles para que le tapara la boca a los leones, para que no le hicieran nada a Daniel. ¿Te imaginas la gracia, el favor, la fuerza que le dio Dios para que Daniel estuviera ahí caminando ante los leones? ¿Te imaginas qué fuerte estaba Daniel? ¿Te imaginas qué alegre él estaba cuando estaba allá y decía, wow, Dios mandó para que me ayudaran a mí y los leones no me hicieran daño? ¿Te imaginas qué bendición que Dios le mandó a él? ¿Te imaginas cuántas bendiciones Dios te ha mandado a ti? ¿Cuántas veces te ha librado de foso de leones donde lo único que quieren hacerte es comerte vivo, atacarte, dañarte, lastimarte? Todo eso Dios lo libró a Daniel. ¿Te imaginas qué bendición? Pero la historia no acaba ahí. Dice que, más adelante dice que el rey, a esas personas que hicieron esa maldad, él las mandó al foso de los leones. ¿Te imaginas? Y dice que mandó a las personas que hicieron el mal, dice que mandó a sus mujeres y a sus hijos. Y dice que ellos apenas iban entrando y siguieron el crujir de los huesos, porque se lo comieron los leones. Y eso me dio mucha tristeza porque yo me puse a pensar, wow, ¿te imaginas que eso pasara en estos momentos? Cuando las personas hacen algo malo en contra de nosotros, de los hijos de Dios, ¿te imaginas lo malo que les pasaría? ¿Se los comieran los leones? Pero también me puse a pensar, como cuando yo no era hijo de Dios, ¿te imaginas? Antes de ser hijo de Dios me hubieran comido los leones, porque yo hice muchas cosas malas. Pero el Señor me enseñó en su palabra. Dice en Lucas 23:37, dice que Él pidió perdón en su último momento, donde Él estaba siendo atacado. Dice que el Señor decía, Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Eso está, dije Lucas 23:37, pero es Lucas 23:34. Imagínense, eso es lo que nos enseña el Señor. Ahora cuando alguien te ataca, cuando alguien te daña, cuando alguien te hace, a ustedes que están en la escuela, que muchos niños les hacen bullying en la escuela, dice el Señor que pidamos perdón por ellos, porque ellos no saben lo que hacen. No sabemos lo que ellos pasan en sus casas. No sabemos la dificultad que hay en sus casas. No sabemos si ellos mismos están siendo maltratados, ¿verdad? Tal vez ustedes sientan que ustedes están caminando aquí adentro con los leones, ¿verdad? Cuando esos niños los están atacando, pero créanme que Dios los está cuidando a ustedes, porque Dios eso es lo que hace con sus hijos. Aunque caminemos durante toda la noche o todo un día entre medio de leones, dice que el Señor ahí está cuidándonos, cerrándole la boca a esos leones que nos quieren atacar. Y dice que lo que ahora nosotros tenemos que hacer es perdonar, así como Él los perdonó, porque dice que Él sabía que ellos no sabían la maldad que ellos estaban haciendo. Y por eso le pidió perdón a su Padre para que los perdonara a ellos. ¿Te imaginas? Y dice que cuando pasó todo eso, dice que más adelante dice que le dio el rey gracias a Daniel y dice que lo puso
sobre todos ellos y que todas las naciones tenían que postrarse ante el Dios de Daniel porque era el Dios vivo y verdadero. ¿Se imaginan? Wow, ¿te imaginas cuando tú haces algo maravilloso y Dios te da la gracia? Dios se refleja en ti y te da bendiciones porque lo pusieron sobre lo más alto. Y dice que Daniel lo pusieron sobre lo más alto y dice que él pudo servir al rey Darío y también pudo servir al rey Ciro, el de Persia. ¿Te imaginas? No nomás Daniel quedó ahí, sino que él pudo sobresalir sobre otro rey más. Y así eres tú también, porque dice su palabra que Él es un Dios que salva, un Dios que liberta, un Dios que da señales y maravillas. Y tú lo puedes mostrar con tu vida. Esa libertad, esa salvación, esas señales y maravillas de que Él habla, las podemos mostrar tú y yo. Cada día tenemos la oportunidad para mostrar el amor de Dios. Tenemos la oportunidad para ser líderes, aunque tu día sea como que andes caminando entre medio de leones, créeme que el Señor te puede liberar. Y te lo digo yo porque muchas veces yo me he sentido que he caminado entre leones en mis trabajos, pero el Señor siempre me ha dado gracia. Me ha dado gracia a donde llego, me ha dado gracia a donde voy. Y así con mi esposa yo también he podido ver cómo el Señor le ha dado gracia en todos los lugares que ella va. Te animo que esa misma gracia que tú tienes, porque yo sé que tú tienes esa gracia, porque tienes al Señor en tu corazón, puedas reflejarla así como lo reflejó Daniel. Y tú que aún no la tienes, te invito que el día de ahora puedas tú obtenerla y puedas demostrar esa gracia que te ha dado Dios. Eso fue todo. Esa fue la pequeña enseñanza que teníamos preparada para ustedes. Mi esposa también va a darles un pequeño versículo que ella preparó para ustedes y les va a hacer unos pequeños ejemplos, ¿ok? Dios les bendiga. Ok, chicos, yo quiero hacerles a ustedes una demostración primero antes. El plato. Vamos a mover esto por aquí. Vamos a hacer una demostración, ¿ok? Sí. Nosotros tenemos aquí esto. Son 2 botellas de agua. Como ustedes pueden ver, esta botella que está aquí está llena de agua, pero tiene la tapadera. La tapa que protege de la botella que viene siendo la representación de una persona con fe o una persona que tiene confianza en Dios. Esta otra botella no tiene tapadera y esta botella viene representando a una persona sin fe o a una persona que no confía en Dios. Ok, voy a tener que usar este platito para esta demostración para no mojar aquí, ¿verdad? Pero para que ustedes vean, también en mis manos tengo escrito algunas cosas. Por ejemplo, en esta mano tengo escrito miedo, ansiedad, preocupación, desánimo en contra de Dios. Ahora, ¿por qué tengo estas cosas aquí escritas? Como ustedes escucharon, ¿verdad? La historia de Daniel. Daniel no sabemos nosotros, pero pudo haber sentido quizás el miedo. ¿Te imaginas que a ti te lancen en una fosa con leones? ¿Cómo te puedas sentir? ¿Cómo tú crees que se habrá sentido Daniel en ese momento? O en el momento que lo fueron a levantar, a recoger esas personas para llevarlo hasta la fosa de los leones. Ahora, recordemos que Daniel en todo momento daba gracias a Dios, porque la Biblia nos dice en la historia que él daba gracias a Dios en todo momento cuando él se ponía a orar. Yo no sé si a lo mejor cuando él iba en camino a la fosa, a lo mejor él le iba dando gracias a Dios. No sabemos, ¿verdad? Puede que sí, puede que no, no sabemos. Lo único que yo me lo puedo imaginar. Pero yo puse estas cosas en mi mano porque hay veces que nosotros, las personas, podemos sentir miedo cuando estamos atravesando algún tipo de problema. Podemos tener ansiedad, preocupación porque no sabemos lo que pueda pasar, ¿verdad? Entonces, el ejemplo que yo les quiero poner aquí, básicamente, es de que esto
La tapadera es la protección, la protección que Dios nos da, ¿ok? Si viene un miedo, una preocupación o desánimo, vamos a suponer, vienen hacia tu vida. Te presiona. Y te da presión, ¿verdad? Mira, no, el agua queda adentro, no sale. Porque tiene la protección de Dios, tienes la protección de Dios. Cuando tú tienes fe, cuando tú tienes confianza en Dios, tú estás tranquilo, nada te preocupa, nada te va a hacer moverte de tu fe y tu confianza en Dios, porque tu confianza está en Dios. Pero cuando está una persona que no tiene confianza en Dios y se preocupa, y vienen esos miedos, esos ataques que el enemigo nos puede dar a veces en nuestras vidas, ¿qué es lo que pasa? Se comienza a salir el agua. ¿Por qué? Porque no tiene la protección, ¿verdad? No está esa protección que Dios nos da. Y termina hecho pedazos, ¿verdad? Eso es lo que nos puede pasar a nosotros cuando nosotros no tenemos nuestra fe, nuestra confianza puesta en Dios. Yo quiero pensar, por lo que hemos leído en la Biblia, en el libro de Daniel, que Daniel sí estaba confiando en Dios, que Daniel tenía plena confianza. Él tenía fe en que Dios de alguna manera lo iba a salvar de lo que estaba sucediendo. Él no sabía, quizás él pudo haber pensado, no, pues Dios, no sé qué es lo que le pudo haber pedido Daniel a Dios, pero quizás le dio gracias, quizás por el tiempo que me has dejado vivir. No sabemos, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que él estaba confiado. En la Biblia no nos dice que Daniel iba llorando, no nos dice que a lo mejor iba peleando en contra de las personas que lo estaban llevando hacia la fosa de los leones. Y en historias pasadas con Daniel nos habla acerca también que había pasado otro tipo de problemas en los cuales Dios lo había salvado y le había dado favor. Yo creo que Daniel estaba plenamente confiando en Dios. Sabía que tenía la protección de Dios. Amén. ¿Ok? Y es por eso que el versículo que les traigo yo ahora, si lo pueden mirar aquí, dice, está en el libro de Daniel 6:23b. ¿Ok? Y es la segunda parte del versículo 6:23 y dice, y fue Daniel sacado del foso. Daniel fue sacado del foso de donde lo habían metido. Y ninguna lesión se halló en él. Él estaba perfecto, estaba sano, no tenía ningún rasguño. ¿Tú te imaginas estar dentro de una fosa con leones y que no te suceda absolutamente nada? Así pasó con Daniel, no le pasó nada en absoluto. Dice, y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en Dios. ¿Ves? Aquí está la clave, lo que Daniel, cuando él iba caminando hacia esa fosa, él iba confiando en Dios. Sabemos que Daniel estaba confiando, él creía, él tenía la fe en que Dios de alguna manera lo iba a sacar de ese problema tan grande en el que él estaba. Sabemos que él iba confiando en Dios. De esa misma manera que Daniel confió en Dios, yo quiero invitarte a ti a que tú también siempre confíes en Dios. No importa qué clase de problema tú estés pasando, confía en que Dios te va a salvar. Confía, cree que Dios está contigo en todo momento, aunque a veces las circunstancias se puedan mirar difíciles y digas tú, pero ¿en dónde está Dios? No lo puedo ver. ¿Por qué me está sucediendo este problema a mí?
Eso es la confianza, eso es tener fe, que sabes que vas a recibir algo de Dios aun cuando no lo has visto. ¿Ok? So, te quiero invitar, te quiero invitar a que tú en esta semana, te quiero invitar a que tú en esta semana puedas hacer, si gustas, manualidad que viene siendo un leoncito. Si tienes una bolsita de paper bag, lo puedes utilizar, y si no lo haces en un papelito, no hay problema. Y poner el versículo en la bolsita, viene siendo como un puppet. ¿Ok? So, esto es algo para que tú lo hagas en casa. ¿Ok? Yo utilicé unos ojitos, pero igual tú los puedes dibujar. No, como tú desees hacerlo, no hay problema. Si no tienes los ojitos para pegarlos, tú lo puedes dibujar, ¿ok? Y esto puede ser una manualidad que tú puedes hacer en casa y escribir el versículo de Daniel 6:23b en la bolsa, para que tú te acuerdes siempre, ¿verdad?, de que Daniel tuvo la confianza en Dios, y así de esa misma manera tú puedas tener esa misma confianza en Dios. Y te recuerdes en esta historia, ¿verdad?, de que Dios tuvo el control de la vida de Daniel, y que de la misma manera que tuvo el control en la vida de Daniel, así de esa misma manera tiene el control de tu vida, de la vida de las personas que tú amas, que están a tu alrededor, y que Él siempre está contigo, ¿ok? Y eso es. So, vamos a hacer una pequeña oración para aquellos que sí decidieron entregar su vida a Cristo. Yo creo fielmente que el Señor escucha donde tú estés. Tú puedes cerrar tus ojitos y decirle a Dios con tus propias palabras que tú lo necesitas y que tú quieres que Él viva en ti. Y Él hará todo lo demás. Él buscará cómo hacer para que tú digas que te perdone, para que perdones tus pecados, pero Él te guiará. Pero lo importante que vamos a hacer ahorita es pedirle ayuda para que Él venga a nosotros y puedas tú allá en casita recibirlo, ¿ok? So, si tú me acompañas, cierra tus ojitos y allí en tu casita puedes pedir ayuda, ¿ok? Dios, pedimos que seas tú en este día, Señor, ayudando a aquellos niños que están viendo este video, Señor, escuchando tu palabra, Señor, y que han entendido, Señor, que necesitan de ti, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, abriendo su corazón, Señor, y entrando en él, Señor, para que puedas tú habitar en su ser, Padre Celestial. Te pedimos que todo lo que ellos estén pasando, todas las palabras que ellos no encuentran, Señor, seas tú dándoselas, Señor, para que puedas tú, Señor, estar en su hogar, Padre Celestial. Te lo pedimos todo eso en el nombre de Jesús, Señor, sabiendo, Señor, que tú escuchas nuestras oraciones, Señor, y sabiendo, Señor, que tú buscas a tus hijos, Señor. Te lo agradecemos, Señor, y te pedimos también por los niños, Señor, que ya han creído en ti, Señor, que les des victoria, así como le diste victoria a Daniel, Señor, que en los momentos difíciles que ellos estén pasando, Señor, que ellos piensan que están siendo atacados, Señor, que les hagas ver, Señor, que así como libraste a Daniel de esos leones, Señor, tú los puedes liberar a ellos, Señor, en cualquier situación que ellos estén, Señor. Porque la victoria tú la das, Señor, y tú pones la gracia en ellos, Señor. Te lo damos gracias todo eso en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. So, este día nos despedimos, esperando verlos muy pronto nuevamente. Y que Dios les bendiga. Bye. Bye. Dios bendiga.